la redención que Jesús vino a traernos es porque nos valora de esta manera. Él pagó el precio porque Él sabía el valor que tenemos eternamente. Me pidieron que preparara un tema sobre la autoestima, ¿verdad? Que les hablara sobre la autoestima. Y la verdad que es un tema básico, ¿verdad? Es básico para la vida. Y en todos mis años de ejercicio de la profesión como psicóloga clínica, pues me di cuenta a lo largo de todos estos años de que la autoestima es básica para sacar adelante a una persona de cualquiera que sea su padecimiento. Y me llamó más la atención cuando con el pasar del tiempo, los psiquiatras que me remitían a personas me decían: quiero que les trates la autoestima, de lo demás me hago cargo yo, trabaja autoestima. Y yo, wow, los psiquiatras quieren que trabajes autoestima con sus pacientes, ¿verdad? Entonces fui confirmando algo que el Señor me mostraba en las Escrituras, y vemos cómo las Escrituras realmente se cumplen en la ciencia. La ciencia confirma la palabra, y muchas cosas que se descubren científicamente están en la palabra, ahí está el fundamento. Entonces, para poder en estos 20 minutos, ¿verdad?, poderles dar pues una idea que pueda quedarles bastante clara sobre lo que es el tema de la autoestima, porque es muy amplio. Pero podríamos decir, aquí en nuestra primera imagen, que la autoestima es la valoración que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando yo hago una valoración de mí misma, que luego ya vamos a ver si esa valoración es positiva o es negativa, pero esa valoración que yo hago de mí, ese es mi autoconcepto, ¿verdad? Es el concepto que yo tengo de mí misma. Y esta valoración, este autoconcepto de mí misma, determina cómo me voy a mover en la vida, cómo me voy a relacionar, qué voy a hacer realmente con mi llamado, con mi propósito, con lo que me ha sido dado. Entonces, teniendo en mente esto, ¿verdad?, que es la valoración que hacemos de nosotros mismos, nos vamos a algo que yo quise dividirles, porque en la terapia, como si yo se las resumiera aquí, como si les diera un resumen, lo que se va llevando a la persona, se le va llevando a que pueda descubrir su equipamiento, a que pueda con ese equipamiento aprenda a autoconocerse, ¿verdad? Este es tu equipamiento, conócelo, ahora valóralo, cuídalo, que tiene que ver con la aceptación de nosotros mismos. Cuando decimos voy a cuidar lo que me ha sido dado. Entonces vamos a ver cómo todo esto tiene un respaldo bíblico. Se pueden escribir libros seculares y les digo, muchos psicólogos, sobre todo en Estados Unidos, tienen una base cristiana. Muchos de ellos son hijos de pastores, muchos de ellos son cristianos, aunque en los libros seculares no lo mencionan, pero muchos fundamentos de todo lo que trabaja el tema de autoestima en la psicología, ellos no lo dicen directamente, pero tiene un fundamento de las Escrituras. Así que fíjense, yo se los he puesto como un primer paso, descubrir nuestro equipamiento. Es decir, cuando nosotros venimos a este mundo, cuando el Señor nos trae a este mundo, nos trae con un equipamiento. Hemos sido equipados. Y esto quiere decir que en las diferentes áreas, es decir, en la personalidad, en mi manera de ser, en mis inteligencias o mis aptitudes mentales, mis dones naturales y espirituales, mis habilidades sociales o mi capacidad de relacionarme con los demás, mi dotación física y mi espíritu. Fíjense, estos son como los grandes bloques que forman el ser de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros estamos aquí equipados con una personalidad, es decir, una manera de ser, unas inteligencias académicas, nuestras aptitudes mentales, una dotación física,
unas habilidades interpersonales, una capacidad de relacionarnos con los demás y un espíritu. Entonces, en este cuerpo, el alma que está dentro y nuestro espíritu es único, porque este equipamiento que Dios nos da, se le van sumando las experiencias de la vida. Entonces somos esa composición, fíjense, tan compleja y tan rica de todo este equipamiento con el que el Señor nos trae a este mundo, pero además nuestras experiencias, aún nuestras experiencias traumáticas, lo bueno y lo malo, se van sumando a esto que está en nuestro ADN, que viene por el nacimiento, ¿verdad? Viene por herencia. Así es la persona, así nació el niño, ¿verdad? La niña desde chiquita, ella era muy extrovertida, o el niño, uy, mire, siempre fue brillante para las matemáticas. Ese es el equipamiento. Y miren lo que la palabra dice. Qué poderoso esto. Les recomiendo que lean el Salmo 139 de una manera así muy íntima y muy personal con el Señor. Pero aquí les voy a compartir estos dos versículos. En el Salmo 139, 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Fíjense qué poderoso. El Señor nos formó, Él estuvo ahí viéndonos mientras nos formábamos en el vientre de nuestra madre. Pero fíjense esto. Dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a ser acerca de mí. Es decir, el Señor ya sabía el final nuestro. Él ya sabía nuestra historia, ¿verdad? En nuestro libro, ¿saben qué? Sabemos esto, ¿verdad? Que hay un libro de nuestra vida, de nuestras memorias, que el Señor tiene de cada uno de nosotros. Entonces, Él nos forma, pero no solo nos forma en el vientre de nuestra madre y ahí ya nos está equipando, sino que además dice que Él está escribiendo todo lo que nosotros vamos a llegar a ser. Él ve nuestro final desde el principio. Él ve nuestro futuro desde el momento presente. Díganme si esto no es para sentirnos importantes. El mundo nos desposee de un sentido de valía, por eso les decía la valoración que hacemos de nosotros mismos. El mundo, las experiencias, mensajes recibidos, en muchas formas vamos siendo desposeídos de este sentido de valor. Que el Creador del universo me formó, me vio mientras yo me formaba y ahí me estaba dotando de todo un equipamiento en las diferentes áreas de la vida. Y Él sabía lo que ese embrión iba a llegar a ser. Y dice, fíjense, el salmista dice, tal conocimiento, en el Salmo 139, siempre en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y yo creo que no nos va a alcanzar toda la vida para entender la maravillosa obra que Dios ha hecho con nosotros. La redención que Jesús vino a traernos es porque nos valora de esta manera. Él pagó el precio porque Él sabía el valor que tenemos eternamente, ¿verdad? En Él. Y fíjense, por eso es que muchas veces nosotros decimos, es que yo no me valoro, es que yo no me siento bien conmigo misma, es que a veces yo me acomplejo, es que me siento insegura o inseguro. Pero aquí el Señor nos lleva y nos dice, es maravillosa la obra que yo hago contigo. Y no nos alcanza nuestra mente humana para poder entenderlo. Así que necesitamos ir a la presencia de papá y decirle, muéstrame ese valor tan grande con el que tú me has traído a esta tierra, que a pesar de las experiencias y mensajes recibidos que han intentado robarme lo que tú has depositado en mí, es demasiado maravilloso para poder entenderlo. Y nos va a tomar toda la vida para poder entenderlo. Pero yo les animo a que
vayan descubriendo este equipamiento, ¿sí? En todas estas áreas del ser. Y luego, fíjense, del equipamiento tenemos el autoconocimiento. O sea, yo he sido equipada, pero podemos vivir toda la vida ignorando quiénes somos y el valor que tenemos, y otros lo ven, pero nosotros estamos ciegos al valor. Y otros lo están viendo, pero si nosotros no lo vemos, no lo vamos a poder usar. Entonces, el autoconocimiento es básico. Hay un hombre de Dios que ya partió a la presencia del Señor y él decía, él tiene un libro muy, muy lindo que se llama El Poder de la Visión, él se llamaba Myles Munroe, y él hablaba ahí del propósito de la vida. Y él decía, hemos sido equipados para que con todo este equipamiento nosotros descubramos nuestros propósitos de vida. Y Dios nos regresa al presente y nos va llevando paso a paso. Vamos caminando hasta ir alcanzándolo. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, nuestro día a día tiene sentido, ¿sí? Nuestro día a día se convierte en una experiencia de caminar con Dios en este autodescubrimiento, este autoconocimiento de cómo me equipaste. Y saben, hay mensajes equivocados, porque el ser humano tendemos a los extremos. Entonces, hay mensajes equivocados que nos dicen que si nosotros nos reconocemos, nos observamos y aprendemos a que esto que yo voy descubriendo y conociendo, yo aprendo a quererlo y a valorarlo y a cuidarlo, eso es ser vanidoso, eso es tener mucho orgullo, eso es ser narcisista. Y eso es falso. Veremos lo que es el narcisismo y lo que es el desequilibrio de todo esto, que también nos puede pasar porque humanamente a nosotros nos cuesta encontrar el equilibrio, nos vamos a los extremos. Pero este autoconocimiento, miren qué lindo lo que dice Pablo en Romanos 12:13. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Okay? O sea que tenemos que tener un concepto de nosotros mismos, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense, cuando nos vienen a decir, uy, tú te la estás creyendo mucho, uy, tú quizá te estás volviendo narcisista, uy, eso de valorarse a uno mismo, ¿qué te pasa? Eso no es ser humilde. Pues nos vamos a Romanos 12:13, donde Pablo nos dice que tenemos que tener un concepto de nosotros mismos. Lo que nos dice es que no se nos suba la cabeza más de lo que debe ser, que sea realista, que sea saludable. Eso es lo que nos dice. Cuando nos anima, nos invita, yo creo que nos está dando un mandato de no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Piensen de sí mismos con cordura, fíjense, según la medida de fe que Dios les ha dado. Y esto lo pude entender cuando vi a hombres y mujeres de Dios que se expresan de sí mismos muy positivamente, pero con cordura, ¿verdad? Y dicen, eso es mío, yo voy a alcanzar eso, esas promesas son para mí, las recibo, mi vida es brillante, me espera un futuro brillante. Y empiezan a declararlo para ellas mismas, para ellos mismos, para sus hijos, para su entorno. Y decimos, wow, que tiene confianza. Y a veces podemos pensar, uy, quizá es orgullosa o orgulloso. Pero miren qué lindo, el Señor nos dice, yo les voy a dar la cordura para que se valoren tal como se tienen que valorar.
que puedan ver el equipamiento con el que yo los he puesto en este mundo, puedan apreciarlo, valorarlo, cuidarlo y saber usarlo. Porque si no valoramos, no sabemos cómo usarlo. Y dice, fíjense, según la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Los mensajes de la psicología del mundo secular nos dicen, ten fe en ti mismo. Y mucha gente lo practica, ¿verdad? Dicen, ay, pues yo voy a tener fe en mí misma. Yo todos los días me voy a levantar y voy a decir que yo puedo, que yo lo voy a lograr, que aunque me salga mal, yo lo voy a seguir intentando. Y después de tanto intentarlo, me va a salir bien. Y si no encuentro una salida por aquí, voy a buscar por otro lado, pero yo lo hago, yo lo logro. Fíjense, están tomando verdades de las Escrituras, pero le están quitando la autoría a Dios. Nosotros tenemos las verdades y le damos a Dios su autoría, con lo cual esto tiene poder en nuestra vida. Así que vamos a pedirle al Señor, Señor, según la medida de fe que tú dices en tu palabra que tú me has puesto para que yo piense de mí, de quién soy en mi manera de ser, en mis inteligencias, en mi capacidad de relacionarme con los demás, en mi dotación física, en el espíritu que tú me has dado. ¿Quién soy? Dame la fe para creer que tú me has equipado con algo valioso, que valgo la pena. Y eso es el autoconocimiento, fíjense, y viene por observarnos a nosotros mismos. Practiquen el observarse a sí mismos de manera consciente. Es cuando aprendemos a estar muy conscientes de nosotros, en cada momento, en cada situación. Y nos observamos y decimos, pues aquí estoy viendo esto de mí. Pues con esta persona fui amable. Pues aquí di una palabra de sabiduría. Pues yo fui atenta. Pues tuve este detalle. Uy, qué bien me salió esto, qué rápido lo entendí, qué rápido lo resolví en mi trabajo o en mi negocio. La gente me dice que me relaciono bien. La gente me dice que soy simpática, que soy cálida. Ese es el observarnos. Y le vamos a pedir al Señor que no se nos vaya por arriba, pero tampoco nos vamos a quedar por debajo. Y ahora vamos a ver eso, porque creo que como creyentes es lo que tememos, ¿verdad? Que si yo aprendo a valorarme, se me vaya a pasar la mano y me vaya a inflar demasiado. Entonces, fíjense, nuestro equipamiento, si yo aprendo a conocerme, yo puedo entonces ir al siguiente paso, que es la autoaceptación y el autocuido. Cuando escuchamos esta palabra que está muy de moda, ¿verdad? El autocuido, talleres de autocuido, se está haciendo mucho en las empresas, en las instituciones públicas, se está trabajando mucho el autocuido y se refuerza mucho en las personas que vienen de entornos de maltrato, ¿verdad? Personas que están siendo recuperadas de traumas o de entornos de violencia intrafamiliar. Se les trabaja mucho el autocuido, pero el autocuido es para todos, porque miren qué lindo es tener una autoaceptación y está en la palabra. Esto no es ser orgullosos, miren, está en San Mateo 22 del 37 al 40. Aquí nos da Jesús la receta divina para aprender a aceptarnos y cuidarnos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo nuestro ser. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, porque aquí se resume el amor de Dios. Y Jesús es la expresión viva del amor de Dios. Así que nos está diciendo el primero y gran mandamiento, y después el segundo,
Amaremos al Señor, dice que lo amemos con todo el ser, con todo, con el espíritu, con el alma, con el entendimiento. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, Jesús nos dice, quiero que se amen a sí mismos. Y a veces decimos, pero ¿cómo me voy a amar si yo no sé qué es lo que se puede amar de mí? No veo qué es lo que puede ser querible en mí. Ahí es donde necesitamos conocer el equipamiento y aprender a autoconocernos, para entonces poder decir, Señor, ahora entiendo cuando tú me dices que me ame. Ahora que me estoy conociendo, voy entendiendo que hay mucho que tú has puesto en mí, que yo puedo amar. Y aún nuestras debilidades, vamos a ver cómo tratar con ellas. Así que la palabra de Dios nos respalda para querernos, para cuidar de nosotros, amándonos. El amor significa buen trato. Cuidar, tratar bien, eso es amar. Y ahora nos vamos, fíjese, a esa definición de autoestima, de cuál es el equilibrio, cuál es la medida. Y vean, como todo en este mundo, humanamente nos sucede, nosotros tendemos a los extremos. Nuestra tendencia natural, nuestra tendencia humana es a irnos a los extremos. Entonces, es cierto que existe la autoestima inflada, el ego inflado. Es la autoestima sobrevalorada. Es cuando nos vamos a ese extremo donde yo soy maravillosa, yo no tengo defectos, los defectos los tienen los demás, y si yo cometo errores, los demás tienen la culpa. Y en la autoestima inflada, fíjense, en el ego inflado, yo necesito sentirme y verme superior a los demás. Ese es el problema, que yo necesito creerme y sentir que yo estoy por encima, que yo soy más, que yo merezco más, porque no soporto ver mis debilidades, no soporto ver mis limitaciones, me frustra. Es más, hay personas a las que les puede crear realmente angustia cuando ven sus debilidades. Entonces las niegan, las reprimen y se van solo al extremo de yo soy maravillosa, la gente debería darse cuenta y tratarme como tal, me lo merezco. ¿Sí? Y eso, pues, al estar inflado, está lleno de aire. En realidad, en el fondo, hay una persona insegura que no tolera la frustración, llena de temores, pero no trata con ellos. Y a veces en el mundo eso es lo que nos venden o lo que nosotros a veces hemos entendido por tener autoestima. Y decimos, no, para eso mejor me quedo como estoy. El otro extremo, fíjense, es la baja autoestima. La baja autoestima es cuando yo me voy al otro extremo y ahora solo veo mis debilidades. Cuando las personas tienden a ver predominantemente o todo lo que ven de ellas mismas son sus debilidades, sus defectos. Entonces en la baja autoestima yo me siento inferior. Yo veo a todos como superiores a mí y yo me veo inferior, de menos valor. Me menosprecio. Hay personas que incluso confiesan odiarse a sí mismas y hacerse daño en diferentes formas, porque hay una frustración muy grande, porque no veo realmente mis cualidades, no veo mi valía. Yo solo me veo como un saco de defectos, de debilidades, a veces por traumas no superados o por una personalidad también que tiende mucho al perfeccionismo, ¿verdad? Las personalidades perfeccionistas no se aceptan si no son perfectas. Y como nunca lo vamos a hacer porque la perfección no es un atributo humano, entonces ahí queda la frustración crónica, ¿verdad? En el perfeccionista suele haber baja autoestima,
porque está esperando ser perfecto algún día para quererse un poquito. Y nunca llega ese día. Entonces, fíjense, la sana autoestima no es ego inflado, no miro a los demás por debajo del hombro, yo soy superior, véanme. Tampoco veo a los demás yo abajo y ellos arriba, ¿verdad? Que esa es la baja autoestima. La sana autoestima es yo me valoro, yo me quiero, yo me respeto, pero yo también valoro, quiero y respeto a los demás. Fíjense, es cuando podemos ver a los demás a los ojos, cuando hacemos contacto visual de tú a tú, de igual a igual como persona. Cuando podemos hacer eso y decir, tú eres un ser humano como yo, tú eres tan valioso como yo, te respeto, te valoro como lo hago conmigo misma. Esa es la sana autoestima. Y necesitamos trabajar en nosotros mismos, descubrir qué es lo que necesitamos para llegar ahí. Porque vemos que hay respaldo bíblico. Porque fíjense, sin sana autoestima, sin una valoración saludable, realista de nosotros mismos, no podemos cumplir nuestros propósitos de vida. No podemos tener una visión de vida, porque no creo que me la merezca, es demasiado para mí. Yo le oí mal al Señor, no, yo le entendí mal, debe ser para mi amiga, debe ser para el pastor, para mí, no entendí. Y desechamos la visión que Dios nos está dando y desechamos nuestro propósito de vida. Así que la autoestima, fíjense, nos permite descubrir nuestro llamado, nuestra visión, la visión de nuestro futuro. Y fíjense cómo el Señor nos lleva en esto de visión, ¿verdad? Que está tan de moda en las empresas, la visión, misión, valores, el propósito, los por qué, los para qué. Pero es que realmente el fundamento es bíblico. Vean esto, el Señor nos da una visión de nuestro futuro, de nosotros mismos. La visión en el lenguaje bíblico significa ver, significa percibir, profetizar, proveer. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos da una visión desde el momento presente, desde nuestro presente a veces que nos parece poca cosa o insignificante. Pero desde ahí Dios nos da una visión. Y eso significa, fíjense, que Dios nos dice, míralo con tus ojos espirituales, percíbelo, profetiza sobre ti, sobre tu futuro. Y qué curioso que significa proveer. Quiere decir que Dios ya nos proveyó, es el equipamiento. Todo lo que nos fue dado por nuestra herencia, más nuestras experiencias de vida que se van sumando y forman nuestro ser, es para que podamos tener esa visión y entender entonces que ahí hay propósito de Dios. Y es lo que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Lo que le dijo al profeta Habacuc. Les dio una visión de lo que iba a hacer con ellos y a través de ellos. Y al principio Abraham no se la creyó, pero estuvo dispuesto. Tenemos que tener esa apertura a que Dios trabaje en nuestra incredulidad, en nuestra baja autoestima, a veces nuestros complejos y nuestras inseguridades, para que Él pueda ir implantando la visión. Porque Abraham se la creyó, no al principio, pero terminó creyendo que él iba a ser padre de multitudes. Y miren qué lindo, el Señor le dio recursos visuales. La Biblia está llena de recursos imaginativos, visuales,
que están en la palabra. Dios es un artista, es un poeta, es un creador. Así que no se trata esto de nueva era, no vamos por ahí, ¿verdad? Porque a veces desechamos cuando decimos, tenga una visión. Ay, no, eso es nueva era. No. Eso está en la palabra. Eso está en el lenguaje bíblico, la visión. El pueblo sin visión perece, porque no sabemos para dónde vamos. Entonces, pídanle al Señor que les dé una visión de su propósito de vida. Sus propósitos de vida o su propósito de vida es ¿para qué están ustedes aquí? ¿Para qué existen? ¿Para qué fueron puestos en esta tierra? Y el propósito encierra la visión. Dios me muestra su propósito a través de verlo. A veces nos lo ha mostrado en sueños, a veces hemos tenido visiones claras, a veces ha sido un sentir muy fuerte en nuestro espíritu, a veces es a través de leer la palabra, a veces decimos, no sé, solamente lo sé. Y con el tiempo va cobrando más fuerza, va cobrando más credibilidad. Pero sin autoestima esto no lo podemos lograr, porque nos quedamos a mitad de camino o perdemos rumbo. Perdemos la brújula y nos vamos por otro camino que no era el propósito, no era la visión. Así que el Señor nos da esa visión, nos regresa al presente y nos hace caminar con nuestro equipamiento. En el equipamiento, en este mundo todavía en el que estamos, vamos a descubrir, o ustedes ya lo han descubierto, que tenemos fortalezas, pero tenemos debilidades, tenemos defectos. Pero el Señor dice que nos aceptemos aún con nuestras debilidades, aún con nuestros defectos, pero que le permitamos a Él trabajar en ellos. Ese es el crecimiento. Eso es ir de victoria en victoria, convirtiéndonos cada vez más en esa versión de la visión que Dios nos dio. Y eso tiene que ver con aceptarnos aún con nuestras debilidades. Fíjense, en la sana autoestima somos responsables y decimos, yo tengo estas fortalezas, yo tengo esto muy bueno que a mí me caracteriza en estas áreas, pero tengo también defectos. No importa, caminemos con ellos, porque en el proceso Dios va puliendo, nos va puliendo, va quitando, va sumando y nos va llevando a la versión que Él nos hizo visionar de nosotros mismos. Y les dejo con esta inspiración, este recurso visual que está en las Escrituras, que es para todos. Así que apropiénselo y que el Señor les muestre qué árbol es cada uno de ustedes. Alguno es una ceiba, otro es un amate, otro es un árbol de fuego, otro es un sauce. Dice en el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será es un verbo primario que significa existir, llegar a ser, convertirse en, estar hecho. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús en la cruz, hecho está. Así que desde los Salmos hasta el Nuevo Testamento, toda la palabra, Jesús está en toda la palabra. Y vemos cómo Él nos hace ser ese árbol. Y pidámosle al Señor que nos ayude a visionar, porque eso nos da autoestima. Señor, yo soy un árbol y tú dices que tú me has plantado junto a corrientes de aguas y que yo voy a dar el fruto que tú me has llamado a dar en todo tiempo y que no me voy a secar, no me voy a marchitar, no voy a morir.
en el camino antes de haber cumplido mi propósito por el cual tú me plantaste en la tierra, y que todo lo que yo haga va a prosperar. ¿Sí? Así que no tengamos miedo de decir: yo soy una mujer próspera en Dios, yo soy un hombre próspero en Dios, porque la palabra lo dice. Y el Señor dice que voy a llegar a ser, que ya está hecho, que voy en camino. Y esto es sana autoestima, ¿verdad? Cuando yo me veo como este árbol, yo estoy valorándome, me estoy valorando de una manera adecuada, saludable, realista. Ahí es cuando podemos decir, fíjense, y esto no es vanidad: yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto, yo me tengo empatía. ¿Saben ustedes que en las terapias seculares, todo esto está tomado de las escrituras? Yo me pongo a veces furiosa porque digo: ¿por qué no le dan a Dios la autoría? Solo toman de Él y le quitan la autoría. Pero fíjense esto, está de moda en la terapia de aceptación y compromiso. Y a las personas se les enseña: usted háblese a sí mismo con amabilidad, con comprensión, con respeto y con empatía, aun cuando esté reconociendo sus errores, porque de esa manera, desde sus fortalezas, va a crear estrategias para tratar con sus debilidades. Y yo digo, esto está en la palabra, es lo que el Señor nos dice. Ustedes son ese árbol, no importa si todavía luchan con grandes debilidades, pero van a llegar a ser, está hecho. Así que los dejo con esa reflexión sobre su autoestima.